tardes. Les damos la bienvenida a esta nueva versión de nuestras discusiones actuales que organiza el Centro Signos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Hoy conversamos sobre las tensiones y desafíos de cara a nuestras próximas elecciones presidenciales. Y nos acompaña Cristian Pizarro y Daniel Mansuy. Daniel Mansuy es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Rennes y director del Centro Signos. Cristian Pizarro es editor del diario El Mercurio, magíster en Estudios Políticos por la Universidad de los Andes y candidato a doctor en Comunicación Pública por la Universidad de San Pablo, CEU. Les agradecemos la presencia a cada uno y muy especialmente, a Daniel y Cristian. No está fácil poder leer el escenario electoral. Es un escenario volátil, emocional, pero al mismo tiempo con un 10% de electores indecisos respecto del 20% de electores indecisos que había en la última elección presidencial. Además ahora del impacto de un votante obligatorio, ahora que hay multa, y otros factores que podríamos mencionar. Entonces, a 46 días, 8 horas, 24 minutos y 52 segundos, y contando, ¿cómo leen estos vientos o cómo vislumbran que está la cancha? Es lo que primero quisiéramos plantear. Arranque usted, que de la casa. Perfecto, muchas gracias Margarita, muchas gracias también por acompañarnos. Cuando dijeron candidato, pensé que era de candidato a diputado, y me estaba cuestionando de pero no, estamos seguros, estamos tranquilos. Totalmente tranquilos, perfecto. Muchas gracias Margarita. Sí, estamos frente a una campaña en la cual queda poco tiempo, son semanas en las cuales los hitos se van a empezar a acelerar, vienen debates, vienen supongo que más propuestas, pero lo que a mí me llama la atención hasta ahora, a ver qué es lo que dice Cristian sobre esto, es que hasta ahora es una campaña un poco plana, ¿no? Yo siempre he dicho que las campañas siempre se juegan en torno a un eje, dos ejes, máximo tres ejes, o dos o tres preguntas si ustedes quieren, o dos o tres temas que los candidatos ponen, y por lo mismo el candidato que logra rayar la cancha y logra imponer esos temas y esas categorías, juega en la cancha que le acomoda, entonces por supuesto juega con ventaja. Y hasta aquí, claro, todos sabemos más o menos, hay cierto consenso en torno a que los temas importantes para los chilenos son seguridad, migración, economía, empleo, diría uno grosso modo, pero tampoco es que tengamos tantas propuestas en esos temas, por supuesto que hay propuestas, ¿no? Pero propuestas sobre las que estemos discutiendo y sobre las cuales la conversación esté versando. Y por tanto yo creo que una campaña que por supuesto tiene sus números que vamos a comentar después, que formulan o que dan espacio para ciertas preguntas, todavía no está todo cristalizado, y por lo mismo es una campaña que a mi juicio sigue estando abierta en algún sentido, que voy a intentar explicar por qué, para quien quiera intentar proponer cosas y rayar la cancha. No es una campaña cuyos temas estén cristalizados. Y en ese contexto, las semanas que quedan, que ya no recuerdo cuántos días, pero eran 40 y tantos, ¿no? Los 40 y tantos días que quedan, puede pasar mucho, no en el sentido de que vayan a haber enormes movimientos de números, pero pueden pasar cosas porque la campaña todavía no adquiere consistencia propia, ¿no? Todavía no adquiere consistencia propia, en parte porque los candidatos que puntean, José Antonio Casi y Janet Jara, sienten que tienen mucho que perder, que están apostando poco, y los que vienen apostando atrás, básicamente Billy Matei todavía no logra imponer una narrativa, un discurso que le permita amenazar los números de los dos primeros, y donde sí parece haber hoy día más tensión, pero todavía eso no está cuajando completamente en los candidatos más chicos, que no son tan chicos, no hablo de Artego, de Marco Enríquez, que son un poco minúsculos hoy día, pero sí en torno a Franco Parisi y Johannes Kaiser, que son candidatos que se podrían acercar a Evelyn Matei eventualmente, que podrían poner más tensión en la elección, y por tanto hoy día hay que poner atención a lo que están haciendo ellos, ¿no? A lo que están haciendo ellos. Pero insisto, lo que a mí más me llama la atención de esta campaña hasta ahora es que no tiene preguntas que la hayan marcado, ¿no? Me gustaría cuáles son los temas que han marcado esta elección o las propuestas que han marcado esta elección en torno a las cuales se ha discutido. Yo creo que todavía no las hay, lo que considero más o menos preocupante porque el tiempo es corto.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy en casa. De hecho, en este mismo auditorio estuvimos ayer con un grupo de alumnos en una actividad similar. Pero, a ver, decir algunas cosas respecto al tema que nos plantean. Y es la siguiente, la primera. A ver, es cierto que no se está discutiendo de propuestas específicas. Eso es muy verdad. Pero creo yo que también es verdad que eso suele ocurrir en las campañas. Es decir, si bien teóricamente las campañas debieran ser un tiempo en que la ciudadanía reflexiona ante las propuestas de los candidatos, las campañas, mirando para atrás, parlamentarias y también presidenciales, suelen esconder las propuestas, las suelen tapar por efectos de marketing, por la simplificación con la que hay que hablarle a las audiencias. Entonces nos llenamos de titulares. Ustedes revisan o vieron el debate presidencial, el que hubo en Chilevisión, y ven el que va a haber ahora en el Canal 13, no sé si están enterados, pero ellos también van a impulsar un debate. Seguramente vamos a presenciar un despliegue relativamente semejante. Grandes titulares, no hay mucho tiempo para profundizar, en los puntos de prensa los candidatos tampoco logran hacerlo, los propios periodistas, y ahí hay una cierta autocrítica, no logramos hacerle cierto el doble clic, en fin. Ahora, dicho eso, hay que decir también que la agenda de temas en esta campaña presidencial al menos está muy dada por las circunstancias que hereda o en las que tiene lugar esta elección presidencial. Una situación económica compleja para el país, con más o menores niveles de deterioro, según lo que uno quiera mirar. Y dos, el tema de la seguridad, ¿cierto? Slash, inmigración. Esos temas están instalados. Entonces, es difícil para los candidatos moverse de esos temas, salirse y hablar, por ejemplo, de temas que son muy importantes para el país, también, como pueden ser los temas de crisis de natalidad, los temas de investigación en ciencia y tecnología. ¿Sí? Cuando los candidatos empiezan a hablar de esas cosas, la gente mira con cara de cierta extrañeza, es decir, este señor está como un poquito desenfocado respecto de que yo no puedo salir de mi casa a las 6 de la tarde y mis hijos no pueden volver. Entonces, yo también creo que, siendo justo con los candidatos, están condicionados a los titulares por la necesidad de simplificar sus propios mensajes, y dos, tienen una agenda tan dada que moverse de esa agenda desde el punto de vista del resultado de lo que están intentando, que es ganar la elección o el paso, al menos en el caso de la presidencial, a la segunda vuelta, los tiene muy atrapados, por los motivos que estoy mencionando. Esta es una elección, y creo que en esto estaremos de acuerdo con Daniel, muy de primera vuelta. Aquí en la primera vuelta se van a definir ciertas cosas que van a dejar menos margen a la incertidumbre de una segunda vuelta. Por lo tanto, estas disputas que hay por quienes pasen es ciertamente decisiva. Y lo tercero que quisiera agregar es que yo ahí tengo una cierta discrepancia con la opinión de Daniel, porque si no estuviéramos a 6 semanas de la elección, yo suscribiría plenamente el planteamiento. Es decir, una campaña que todavía pueden pasar muchas cosas, en donde falta que unos candidatos tomen o no tomen el tono más adecuado, pero en un contexto de 6 semanas, donde estamos a 4 días de que se cumpla una menos y queden 5, y así vamos avanzando a una velocidad vertiginosa, donde entre medio, y ustedes van a decir, este tipo se volvió loco, está Halloween, ¿cierto? Y viene un fin de semana largo, es decir, vamos restándole horas hombres disponibles a la campaña para que acontezcan estas cosas que todos esperamos. Y pareciera, ¿cierto?, que no van a ocurrir. En esto también estamos hablando desde el punto de vista de los supuestos. En consecuencia, yo no la veo tan abierta. Quiero cerrar mi intervención inicial con eso por este último motivo que menciono. Gracias, Cristian. Entonces, más abierta o menos abierta, ¿qué podríamos decir? ¿Qué elementos están haciendo entonces posible mover esta aguja electoral hacia un lugar a otro? Pensando quizás qué peso real tienen, por ejemplo, los debates que tú mencionabas,
¿Importan los debates o importa quizás más las réplicas de esos debates en redes sociales? ¿Qué impacta más? No, yo creo que los debates, indudablemente, y conforme se vayan acercando al día 16 de noviembre, ese domingo, el debate de Anatel, que es como el debate oficial, es, si yo mal no entiendo, el 10. Unos pocos días antes, en la misma semana. Exactamente, el día 10. En consecuencia, sí, va a haber un debate en el Canal 13, dijimos, va a haber un debate de Anatel el día 10. Sí, yo creo que esos debates, sobre todo si los candidatos tienen o muy altas performances en algunos de ellos, o muy bajas otros, pero si todos salen a hacer más o menos lo que uno espera, terminan estos partidos así como empatando en Bolivia, digamos, en La Paz. Son empates 1-1 a los que nos gusta el fútbol, que no es un mal resultado, digamos, para traérselo de vuelta. Hay que venir a ganar de local. Pero sí, a ver, si el debate o los debates fueran similares al que vimos, ustedes se dieron cuenta, habrán visto, unos daban de gran sorpresa a McNichols, nadie lo puede negar, sube un punto. Ya, listo. Matei anduvo razonablemente bien, se le vio muy armada, compuesta, optimista, yo creo que mucho mejor que en ocasiones anteriores. Le sirvió como un espaldarazo para subir mucho, no. José Antonio Cast estuvo flojito, a mi juicio, pero no se deterioró, ¿cierto? Ni tuvo un costo asociado a esa noche que no creo que haya sido de las mejores. Y bueno, Javier Jara también, como arriesgan poco, sobre todo, y lo decía Daniel en su intervención inicial, sobre todo los que van punteando, dejan la iniciativa puesta en los que tienen que hacer un esfuerzo mayor en este sentido. Los candidatos son muy entrenados para estos debates. Entonces, eso es un dato que, y cierro con esto, no es que lleguen a capela. La mayor parte de las preguntas que los periodistas les hacemos a los candidatos y a que los candidatos se hacen entre sí, yo diría el 90% de los candidatos las han ensayado. Entonces, el margen de error que tienen hace que los resultados al final tampoco sean grandes desastres, porque han estudiado, se han preparado. Aquí tenemos a la senadora Núñez, que conoce de las internas de estos temas, el exministro Homan, en fin, gente que ha estado en estas lides, sabe que lo que estoy diciendo es así. Por lo tanto, los debates entre novatos podrían tener grados de incertidumbre, pero entre gente con oficio. Aquí hay candidatos que se han dado la vuelta muchas veces. ¿Ah? Ustedes saben a quiénes nos referimos. De todo, ¿eh? De todo. Por ejemplo, casi 7 de los 8. Claro. Oye, eso, si puedo intervenir Sí, sí, sobre sí. eso, yo lo diría así. Es cierto que esto es fácil decirlo porque esto es como cuando el comentarista de fútbol comenta lo que el jugador debería hacer y pegar una chilena en el área y sería gol maravilloso, y uno simplemente está mirando y sería incapaz de hacer el menor movimiento en la cancha. Entonces uno entiende que esto es difícil porque se juegan mucho, ¿no? Pero yo lo diría así. Es verdad que el escenario en algún sentido está cristalizado, pero es verdad que también hay espacio para quien quiera arriesgar. Si es que decide arriesgar, no van a ser los punteros los que van a arriesgar, esto es una ley de la vida, digamos, el que va primero quiere mantenerse ahí. Cuando uno conversa con la gente del mundo republicano, le dice están preocupados porque están en 30, los días van bajando poco a poco, pero se mantienen ahí, te dicen, mira, hay 3 candidatos de derecha, 4 de oposición, si es que me apuran, estamos compitiendo por mismos votos, hay mucha competencia, no es mala nuestra posición, ya se la quisieran otros. Y en un sentido tienen razón, está dura la pelea, digamos, por un segmento de votos, sabiendo que la tesis de José Antonio Gaspar en una primaria fue siempre que la primaria era la primera vuelta en las derechas, ¿no? Esa es la tesis que él siempre sostuvo, y por tanto una primaria es una primaria entre las derechas competitiva, ¿no? Y por tanto es difícil sacar 30 puntos en esa primaria, se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Dicho eso, me parece que la iniciativa o la apuesta la tienen que hacer los candidatos que quieren llegar o que aspiran legítimamente a llegar a la segunda vuelta y que hasta el día de hoy han mostrado un rendimiento correcto pero insuficiente para llegar a esa segunda vuelta. Pienso por supuesto en Neville Matei. En el caso de Johannes Kaiser es un poco distinto porque yo creo que Johannes Kaiser estuvo muy bien en el debate, pero por supuesto desde la postura del outsider, desde el hombre que sabe que la magnífica
tengo nada contra Johannes Kaiser, pero para que se entienda, es la magnífica responsabilidad del que puede decir todo lo que quiere decir porque sabe que no le van a cobrar nada porque no va a ganar la elección. Entonces tiene un espacio político que no tiene alguien que piensa que la podría ganar. Y por tanto yo creo que en el caso de Evelyn Matei eso es más visible. Ahora, hay una duda estratégica en lo de Evelyn Matei, porque Evelyn Matei por supuesto estuvo cerca, o es lo que se comentó, digamos, hasta hace unas 6 semanas habló de un desfonde total cuando iba hacia abajo, un desfonde total que además era un desfonde parlamentario, o sea, era un desastre para Chile, vamos, enorme. Eso se contuvo, la campaña se ordenó, tomó temas, se ordenó políticamente, sin ninguna duda, pero la pregunta es hacia dónde sigue para ganar esos votos, ¿no? Se sigue hacia el centro, no parecen haber muchos más votos en el centro. La estrategia de correrse hacia la derecha tampoco es muy pagadora políticamente, porque parece ser la copia de Kast, y en eso Kast siempre va a llevar ventaja. Y por tanto, el gran desafío estratégico hoy día está para Evelyn Matei respecto de por dónde y qué habría que arriesgar para revertir esa distancia que tiene con Kast, que cuando uno habla con el mundo de Kast parece mucha, cuando uno habla con el mundo de Matei parece que no es tanta, porque en el fondo 8 puntos son 4 nomás, porque son 4 y 4, hay que quitarle 4 puntos, entonces ahí ya no es tanto, si el margen de error son 2, bueno, no estamos tan lejos, pero claro, sigue siendo una distancia que todavía sigue siendo consistente y muy difícil de recuperar, sabiendo que si uno mira los datos, creo que es Panel Ciudadano que tiene los datos desagregados, el rendimiento de Evelyn Matei en el voto habitual y el voto informado es muy bueno. Es muy bueno. O sea, la gente que sigue la política y que está acostumbrada a votar, ahí Evelyn Matei tiene un nombre, tiene un prestigio, tiene una trayectoria. El rendimiento de Evelyn Matei es lo que se llama el votante obligado, o sea, el votante que iba a ir a votar básicamente por el efecto que el voto obligatorio y por la multa que finalmente se aprobó ayer, tras una larga historia. Ahí Evelyn Matei, el rendimiento de ella es bajo y en algunos casos, en algunos sectores sociales de votante obligado, muy bajo. Y por tanto, ese es el desafío que ella tiene, que ir a cautivar esos votos, que son votos, no quiero decir antipolíticos, pero sí probablemente apolíticos, que se están disputando hoy día Kast, Parisi, Kaiser y en menor medida Jara, pero donde a Evelyn Matei le cuesta mucho penetrar, ¿no? Ojo que esta elección presidencial no hemos tenido nunca una elección presidencial con voto obligatorio efectivo. Van a votar 12 o 13 millones de personas, es una cantidad de gente que no hemos tenido en presidencial y por tanto eso introduce un factor muy distinto, ¿no? El presidente que resulte electo va a ser el presidente con más votos en la historia de Chile, sin ninguna duda. Va a ser la persona más votada en la historia de Chile precisamente por la introducción del voto obligatorio. Muchas gracias, Daniel. Y justamente pensando también en la elección parlamentaria, me gustaría preguntarles de qué forma vinculan esta elección parlamentaria de cara a la presidencial y también pensando en el futuro gobierno. Sí, era interesante la entrevista que dio José Antonio Kast en La Nación Argentina, el fin de semana, el domingo creo que salió, porque se veía un José Antonio Kast, y yo no entendí bien lo que está queriendo hacer, ¿no? Que está preocupado, no quiero decir con esto que dé por ganar la elección, porque esto es como el fútbol, mientras no haya pitazo final, nada, pero sí está pensando en algo que creo que es importante, está pensando en el 12 de marzo. Está pensando en el 12 de marzo porque la elección, en fin, nos ocupa mucho por muy buenos motivos, porque es muy importante, porque refleja el estado del país, por una serie de motivos muy pertinentes, ¿no? Pero la elección en verdad solamente cobra sentido en función de lo que vaya a ocurrir el 12 de marzo. Este es un país muy difícil de gobernar, muy difícil de gobernar. Hoy día ganar elecciones estando en la oposición, la verdad, no hay ninguna gracia especial. Aquí lo novedoso sería que ganara Janet Jara la segunda vuelta. Y para no ponerle nombre, lo llamativo sería que el incumbente ganara la elección presidencial. Y ya venimos en Chile en una lógica electoral hace mucho tiempo. Por eso la estrategia de Kast era que la primera vuelta fuera primaria, ¿no? Porque quien de derecha que pasa a la segunda vuelta tiene la mejor posibilidad de ganar la presidencial. Y por tanto, la pregunta es ¿cómo se gobierna el país de 12 de marzo? Esa es la pregunta que realmente nos debería ocupar. O sea, ¿cómo evitamos que quien gane termine chocando con un muro? Siempre cuento esto que a la gente le suele hacer gracia, ¿no? Que es que el 11 de marzo del año 2022, nuestra gran preocupación, estoy ironizando un poco, ¿no? Pero era el perro Brownie, ¿se acuerdan? El perro Brownie, el presidente de la República que tenía un Instagram y un TikTok y por el que mandaba mensajes. Y se habló de la Boric manía, ¿no? Porque el 11 de marzo es un gran día donde el presidente electo es feliz y nos interesa lo que dice su perro, pero fíjense la locura, ¿no? Del perro al presidente.
Bueno, el 13 de marzo o el 14 que Siche fue al sur a Temucuicur, fue recibida a balazos, se acabó. El perro Brownie le cerraron la cuenta, clausurada, digamos, y nunca más subimos del perro, gracias a Dios. Pero en fin. Se entiende el punto, ¿no? O sea, una cosa es la alegría y la adrenalina con la que tú ganas la elección, otra cosa es lo que hace al día siguiente. Y en ese contexto, suponiendo que la derecha tiene la mejor posición para ganar la presidencial en cualquiera de sus candidaturas, la gran pregunta, o sea, son dos preguntas. Una, ¿obtendrán las derechas mayoría parlamentaria? Sabiendo que en el mejor de los casos, si obtienen mayoría parlamentaria, va a ser una mayoría parlamentaria fragmentada, y por tanto va a ser una mayoría parlamentaria difícil de administrar, no van a ser uno o dos partidos disciplinados, ¿ah? Sino que va a ser, va a haber que apirquinear votos a partidos chicos cuya lealtad va a estar puesta en duda, ¿no? Este ya no es el mundo. Yo militaba en la UDI cuando la UDI tenía 40 diputados, una cámara de 120, y el presidente de la UDI era Pablo Longueira. Si usted hablaba con Pablo Longueira, tenía 40 votos en la cámara, que era un tercio de la cámara, o sea, era importante. Eso ya no existe, eso dejó de existir, y por tanto, la primera pregunta es, ¿obtendrá la derecha mayoría parlamentaria y qué tan cohesionado o fragmentada está? Y segundo, pregunta que a mí me parece todavía más interesante, o al menos tan interesante o tan relevante como la primera, es que las derechas están en condiciones, gane quien gane la elección, de gobernar juntas. Esta es la gran pregunta, ¿no? Porque si estamos de acuerdo en que el país está fragmentado y que es imposible gobernarlo en esta fragmentación, el desafío de las derechas es gobernar reunidas. Y ahí yo también tengo una serie de preguntas. Es verdad que el poder atrae, es verdad que la dinámica electoral produce efectos que es imposible de prever hoy día, pero la pregunta, ¿estarán las derechas dispuestas? Por favor, lo pongo en plano completamente equitativo. Los republicanos dispuestos a colaborar con Evelyn Matei y Evelyn Matei llamar a los republicanos y viceversa, porque si no, vamos a tener un nuevo gobierno que va a estar en una esquina, gobernando con una pequeña fracción parlamentaria, sin posibilidad de hacer demasiado, y cuando en Semana Santa la cadena muestre que el gobierno cayó y que los chilenos creen que el próximo presidente va a ser Gabriel Boric y que frente a la primera reforma del empleo público la ANEF va a haber parado el país, ¿qué va a estar pensando la ciudadanía? Si no hay un diseño con la fuerza política necesaria para impulsar esos cambios, bueno, vamos a ir de frustración en frustración, y nótense, o sea, noten esto, las expectativas de la ciudadanía se van a volver a ver frustradas, y por tanto ya saben para dónde podría saltar luego en la próxima elección presidencial. Porque aquí el gran desafío, con esto cierro esta intervención, lo formuló el presidente Piñera al inicio de su segundo mandato. Después esto se olvidó porque ocurrió el estallido que cambió todas las categorías, ¿no? Pero cuando le preguntan a Sebastián Piñera cuando inicia su segundo mandato cómo se ha de medir su éxito, el presidente Piñera dice, por un criterio muy sencillo, si le tengo que entregar la banda a alguien de mi lado, alguien de mi coalición o alguien de las derechas, incluso entendido en sentido amplio, ¿no? Así me tienen que medir. Después ocurrió el 18 de octubre y lo importante era mantener la estantería. Yo lo entiendo, no estoy criticando aquí al presidente Piñera, pero el gran desafío, si es que gana la derecha, del candidato a la derecha que gane, va a estar en proyectar ese gobierno más de 4 años para acabar con la lógica pendular que tiene a Chile sumido en una crisis hace ya bastante tiempo y de la cual no vamos a salir si es que nos mantenemos en este pendulo. Cristian, entonces, ¿obtendrán las derechas estas mayorías parlamentarias o estarán dispuestas también, en el caso de ganar, de integrar el futuro gobierno? Pregunta que te plantea Daniel. A ver, déjame decir antes de eso, aun cuando tengo ahí algunas ideas respecto al punto, que me gustaría agregar a lo que señala Daniel, con lo que estoy en general de acuerdo. En relación al tema de los votantes obligados, que es donde Matei tiene más dificultad, o ha mostrado hasta ahora más dificultad para poder penetrar, una idea que la dejo planteada. Esos votantes están muy indexados, muy ligados a la agenda del mainstream, a la agenda principal, a la agenda de seguridad y cuestiones económicas. Y ahí lo que están haciendo ellos finalmente es hilando poco fino, vamos a decir, y optando por aquel candidato que dentro del menú de ofertas en esas materias que son las que a ellos verdaderamente los movilizan, y los movilizan de manera tal vez muy preferente, asocian que es aquel candidato o aquella campaña que o mejor actitud, porque es lo que más pueden medir hasta ahora, o propuestas tienen sobre la mesa. Y creo que ahí puede haber una explicación provisional, habrá que mirarla después con los resultados, de por qué ellos
están respaldando más a José Antonio Kast que a Evelyn Matei en esos votantes obligados. Segundo, concuerdo plenamente con Daniel de que Matei tiene un imperativo de arriesgar más por la posición en la que se encuentra. Y yo creo que este es un imperativo categórico, como diría un autor de cita frecuente en las páginas mercuriales, que no se autocita, sino que es referido por otro. Me refiero a Kant, citado por el profesor Peña, colega de Mansuy en la misma página, del decano. Bueno, broma aparte, yo creo que este imperativo es esencial, es decir, tiene que acelerar muy fuerte, porque vuelvo al punto que hice en la primera intervención, quedan entre 5 y 6 semanas. Entonces, esto es como cuando uno le dice, mira, hay que pasar al auto que viene adelante. Sí, lo que pasa es que ya vamos llegando a Los Vilos, entonces hay que pasarlo antes de llegar a Los Vilos, porque si no lo paso antes de llegar a Los Vilos, resulta que no lo voy a alcanzar. Entonces, cuando decimos va a tener que arriesgar, con la campaña de la candidata Matei me ha pasado a mí al menos un poco siempre lo mismo, que siento que va siempre un poquito tarde respecto de las cosas que hay que ordenar el equipo. ¿Cuánto se pasó ordenando el equipo? Hasta que logró ordenarlo. Y vemos que los resultados de haber ordenado el equipo llegaron. Hay que dar con un tono y un relato. ¿Cuánto se pasó buscando el tono y el relato? Yo creo que está bastante más afincada en un buen relato. Bueno, en este caso digo lo mismo. Y respecto a la pregunta puntual, la del si van a ser o no capaces las dos derechas, yo tengo la íntima convicción de que sí. Pero de una manera en que se va a escamotear el obstáculo que tienen las derechas para ponerse de acuerdo. No va a ser un acuerdo político institucional. Es decir, no va a haber acá la conformación de una suerte de nueva alianza de gobierno entre republicanos, socialcristianos, libertarios y Chile Vamos, en donde, digámoslo, las políticas y sobre todo los cargos en una primera etapa se distribuyan en función de las banderas de cada uno. Yo creo que en el caso de un triunfo hipotético de Kast, si las cosas se dieran como están hoy día por lo menos, me da la impresión que va a haber una selección de personas que provengan de estos distintos mundos. Personas que, por sus competencias técnicas, sus trayectorias políticas, van a reconocer, evidentemente, domicilio en distintos partidos, pero no va a ser el partido el que en definitiva va a dar el pase para que me voy a tirar un carril, Raúl Figueroa pueda ser ministro de Educación. Es decir, no van a ir a preguntarle a, no sé si Raúl Figueroa será de la UDI o no, me imagino que sí, y si no, da lo mismo porque es un ejemplo, no le van a ir a preguntar al presidente de la UDI si es que Raúl Figueroa puede ser ministro de Educación. A Raúl Figueroa le van a ir a preguntar a él. Y Raúl Figueroa tendrá que ver, ¿cierto?, o ese tipo de persona, y adherirse, incorporarse o no a un eventual gobierno, dependiendo de cuáles sean las políticas que en esas materias se vayan a implementar. Yo no veo viabilidad para que ninguno de los dos la pueda hacer solo. No veo ninguna. Lo que no significa que pasado el tiempo, si ese diseño fracasara porque no se logran sacar las iniciativas legislativas en el Congreso, porque la oposición que quede al frente sea muy feroz contra el gobierno, ya sea de Kast o de Matei, no haya que ir a una fórmula más del tipo alianza y más del tipo institucional. Pero creo que tanto uno como otra, es decir, Kast o Matei, en una primera oportunidad, en un primer tiempo, van a intentar seleccionar gente que por sus competencias, sus trayectorias, amalgame bien un buen equipo de gobierno. Esa es la impresión que yo tengo. Le va a pasar lo mismo a Matei. Hay personas del mundo republicano con las que yo creo que no va a tener ningún problema de trabajar en un gobierno de ella, pero hay personas también del mundo de Chile Vamos que no los veo cruzando, ¿cierto?, a un eventual gobierno de Kast. Entonces, sacados esos extremos, por decirlo así, o esos grupos que están en las periferias, hay un core, un grupo principal, que yo creo que sí va a estar. Y esto, bueno, evidentemente con el complemento de las respectivas bancadas, ¿cierto?, o comité de senadores en el Parlamento.
Porque bueno, ahí se está dando, y la senadora Núñez conoce bastante el paño así que a lo mejor en la ronda de preguntas puede aportar ahí algún antecedente adicional. La pelea está brava, hay regiones muy competitivas. Recordemos que no se llegó ahí dentro de las derechas con lista única. Se cayó la postulación de la candidata y senadora Rincón, lo que naturalmente modifica un poco las expectativas. Hay cosas en el norte que están pasando ahí en algunas regiones. Entonces, ahora, y lo otro, cierro, no despreciar, no minusvalorar la fuerza política que tiene el 30% del oficialismo para plantear una buena campaña parlamentaria. Ese 30%, y en eso Yanet Jara está prestando un servicio al oficialismo para que sus respectivos candidatos, no solo del PC, de todo el espectro ahí reunido, logren su cometido. Y ese es un electorado, como hemos visto, muy leal, muy militante, y al que hay que agregarle un factor que también habría que sumarlo hacia el otro lado, pero que son los liderazgos locales. Es decir, hay gente que vota, que puede ser ideológicamente más de derechas, pero vota por su diputado, que es un hombre más bien de izquierda, porque ha dado buen resultado, ha hecho bien la pega, ha trabajado, y viceversa. Entonces, yo creo que en el Parlamento la cosa está dura, está difícil, pero tomando pie de la última parte de lo que decía Daniel, sin un Congreso que dé algún nivel de mayoría relativa, por lo menos, esto puede transformarse en una pesadilla brutal. Para el gobierno que sea, ¿eh? Para el presidente que salga. Muchas gracias, Cristian. Ahora los invito a mirar un poquito al otro lado de la cordillera y pensar en este brillo de Milei que se ha empezado a desdibujar un poco. Temores políticos y económicos han ido cambiando en estas últimas semanas el panorama. El índice de riesgo país subió al segundo valor más alto de América Latina, solo por debajo de Venezuela, Argentina. Entonces, a la fuerte derrota que ocurrió ahora en las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, además de las incertidumbres que pueden haber por estas elecciones que tienen en octubre, estas elecciones legislativas, ¿de qué manera podemos pensar que esos vientos, esos cambios pueden impactar en nuestro escenario electoral o ya están impactando? ¿Cómo ven eso? Mira, yo creo que cada uno de los países en eso somos bastante como autárquicos finalmente. Hay un ambiente, hay un cierto nivel de influencia probablemente, pero respecto a Argentina, no sé, pues varias cosas. Él es un personaje muy particular. Creo que eso lo hace muy inclasificable y por lo tanto me cuesta hacer una comparación con la que yo quede al menos conforme, conceptual, técnica y políticamente hablando. A mí me tocó entrevistarlo hace un año ya, un poco más, para el Mercurio. Llevaba meses en el gobierno y bueno, si quieren después hablamos de eso, pero me reforzó esta idea de que es un sujeto rarísimo. Estábamos en su oficina, en la Casa Rosada, todas las ventanas tapiadas, no eran cerradas, con unas cortinas. Era como una noche permanente. Esto era a las 3:30 de la tarde. Él tiene, parece, un tema con la luz. Fue especialmente cordial. Estaba muy, muy arriba en su popularidad. Que fue muy amable. Pero, a ver, uno, que es un personaje muy particular. Dos, Argentina no es Chile, no solo en muchas cosas gratas que tiene ese fantástico país, sino que la crisis argentina no es la crisis chilena. Es decir, la crisis argentina es una crisis de texto, ¿cierto? Una tocada de fondo profunda. Si no, me parece a mí que no habría emergido un liderazgo como el de Milei, porque son personajes que no están llamados a conducir los destinos de un país, salvo que los países entren en estos pozos profundos, digamos. Tercero, la derrota que tú mencionas, es verdad, en la provincia de Buenos Aires, pero la provincia es un reducto kirchnerista,
muy fuerte, lo ha sido siempre. Lo que fue sorpresivo fue la magnitud de la derrota. Ahora, esto se juntó, acuérdense ustedes, con el tema este de los audios, De la hermana. comprometida a la hermana, ¿cierto? En temas de sanidad y unas coimas y corrupciones. No sabemos bien cuánta incidencia recíproca o cruzada tuvo eso. Ahora vienen estas elecciones de medida de periodo que le llaman. Todos me dicen, por lo que he estado conversando, reporteando, de que debiera ganarlas Milei, pero no, al igual como la derrota fue muy contundente, no cualquier triunfo le sirve de igual manera. Entonces hay que ver ahí 5 o 10 puntos por encima de lo que es hoy día la actual oposición. Ahora, es verdad que este triunfo en la provincia a Kisloff y compañía, ¿cierto?, que es un poco el heredero de la tradición kirchnerista, peronista, les dio un respiro. Es probable que eso haga que la brecha se acorte. Creo también, y cierro con esto, que el espaldarazo de Estados Unidos a Milei, a cualquier observador, puede no gustarle, yo entiendo, puede no gustar las condiciones, el vasallaje que hay detrás un poco tal vez de ese soporte, pero los mercados son, como decía don Patricio Elwin, fríos y sacan las cuentas claras. Es decir, la economía argentina quedó respaldada para poder seguir con su fuerte proceso de ajuste para adelante. La respuesta es sí. Y está la Reserva Federal, está Estados Unidos detrás, que no va a dejar caer a Argentina por ningún motivo. Al contrario, la va a apoyar, si es necesario, con la misma intensidad que lo hizo ahora, en 1 o 2 veces más hasta que el señor Milei termine su periodo. Entonces, yo le tengo no veo, francamente, mucha relación de vaso comunicante. Más bien veo en la región una ola, ¿cierto? En Bolivia, por ejemplo, en las primeras encuestas, tenemos 2 candidatos ahí que se disputan la presidencia. Las primeras encuestas dan a Quiroga como el candidato con más opciones. En consecuencia, algo va a pasar en Chile. Lo de Milei yo creo que no va a... Lo que podría alterar lo de Milei, y con esto termino, es que se descubrieran unos audios espantosos de aquí al 26 de octubre, que es la elección, que ya fueran... Pero incluso me decían argentinos que creían que los audios estaban siendo liberados desde el gobierno, porque los audios no son, de partida no son comprometedores con él, a él lo dejan fuera, y todo apunta a este asesor, que es un señor que entra y sale, parece, de la Casa Rosada y de Olivo, con una frecuencia incestuosa, vamos a decir por lo menos, pero que la misma hermana ha ido quedando como un poco en la trastienda, y se estaría salvando. Lo que sí creen es que él a la hermana no la va a mover, porque antes termina él, digamos. ¿Cómo ves tú, Daniel, esta relación con la figura de Milei o quizás también con algún otro factor, elemento de la región o del mundo? Sí, difícil decir algo después de lo que está, porque me parece que lo explicó muy bien. Son escenarios tan distintos, son personajes tan distintos, son crisis tan distintas, son culturas políticas y culturales, valga la redundancia, tan distintas, ¿no? Cuesta tanto pensar un personaje como Milei en Chile, incluso si uno piensa en Johannes Kaiser, que jugaría ese papel, en su discurso y en su registro no tiene nada que ver, no juega en el mismo lugar. Dicho eso, es interesante la pregunta respecto de cuál es el modelo de Kast, ¿no? Evelyn Matei en algún momento habló de la motosierra de Milei. Kast en algún minuto también lo ha mirado con cierta cercanía, y es interesante preguntarse hacia dónde mira Kast, o cuál sería el modelo de Kast. Milei se reúne con la gente de Orbán a veces, mira a Trump, mira algunas cosas de Bukele. En el debate nombró a Giorgia Meloni, interesante. La fue a ver incluso. Y la fue a ver incluso justo después, porque es interesante el nombre de Meloni, porque Meloni es precisamente la líder de derecha que ha sabido unir a la derecha. Leí el otro día que ya es está en el 4.º lugar de duración de primeros ministros italianos después de la Segunda Guerra, y si dura un año más va a ser la primera. O sea, está, lo que nos deja ser impresionante. Esto habla un poco bien de ella, muy mal de la estabilidad de la República Italiana, se lo concedo, pero
no deja de ser interesante, ¿no? Que su modelo sea ese. Por tanto, yo creo que lo que sí, una eventual derrota o las dificultades de Milei obligan a Kast a tomar distancia, siendo que Kast ha sido muy talentoso en coquetear con distintos mundos sin matricularse con ninguno. Porque cuando en la elección presidencial pasada, a las 7 de la tarde, llama a Gabriel Boric para felicitarlo, pone una distancia muy fuerte entre lo que hicieron Trump y Bolsonaro y lo que hace él, digamos. Más allá de los coqueteos, institucionalmente dice, mire, yo aquí estoy con la institución, el presidente Boric, yo lo felicito, y marca una diferencia, ¿no? Incluso en algún reportaje hace poco en algún lugar se le ha contado que ese hecho le fue reprochado por algunas derechas del mundo. ¿Cómo es posible que felicite al que triunfó, no? Y Kast sabió mantener cierta ambigüedad en decir yo quiero las cárceles de Bukele, pero no todo el modelo de Bukele, porque le llevo otras cosas. Y por eso me interesó mucho cuando le preguntan por un personaje el nombre de Giorgia Meloni, porque esa le parece que es la vía, y me parece que está en consonancia con la entrevista que dio el fin de semana. El personaje que nombra Billy Matei, que es el primer ministro canadiense, que es un socialdemócrata, si es que entiendo bien, es bien llamativo también de la estrategia que seguía hasta ese minuto, ¿no? Ir a conquistar a ese mundo. Yo insisto en que me parece que esa táctica ya rentó, pero no sé si es que siga rentando. Sabiendo que esta discusión en todo caso los chilenos, Meloni o el canadiense, tampoco es que eso vaya a penetrar, no es que el chileno esté informado de todo esto, pero sí habla del horizonte hacia dónde están mirando. No sé si alcanzo a hacer una notita. Sí, sí. Sí, yo acabo de escribir un artículo recién sobre este mismo tema, el perfil internacional de Kast. Y él ha coqueteado mucho con estos mundos de derechas más duras, ha ido mucho a Hungría, a mi juicio. Yo me temo que la política exterior de Kast va a ser una política exterior bastante distinta de lo que ha hecho en sus etapas de candidato y de precandidato incluso. Porque yo creo que si él se anidara o se anichara en ese mundo, está perdido, está completamente perdido. Es decir, él va a tener que abrir probablemente su canciller, esto estoy haciendo política ficción, digamos, que me gusta, me entretiene, a ver si ustedes también. No todo puede ser análisis del profesor Mansuy, digamos. Es decir, metámosle un poquito de periodismo a esto, que tenemos menos rigor. Tenemos menos rigor. Claro, yo creo que lo más aconsejable sería que abriera un poco ese juego, porque tiene mucho ahí que poder avanzar, porque ha sido muy ideológico en esos vínculos. Pero yo creo, y cierro el punto con eso, él no es Trump, él no es Orbán, él no es Bolsonaro. A mi juicio, Kast está situado más, si alguien se maneja en las coordenadas de la política española, él es una versión de los sectores, vamos a decir, más duros del PP, y sigan a un personaje en España que se llama Iván Espinosa de los Monteros. Él es un ex militante del PP que se pasó a Vox y hoy día lo sacaron, se fue de Vox, acaba de armar un centro de estudio que se llama Atenea, o Ateneo, y por lo tanto creo que eso refleja mejor, ¿cierto?, un poco el talante del liderazgo y lo veo, me lo imagino, en el caso de Matei, lo que estoy diciendo es obvio, por eso no lo expreso, lo veo dialogando fácilmente con Macron, a pesar de que deben tener muchísimas diferencias en muchos temas, con el canadiense, en fin, yo creo que él ha coqueteado mucho con ese mundo, ha sido ambiguo, y bueno, lo más probable es que nos sorprenda eventualmente en un desempeño exterior más en una tecla menos ideológica. Dicho eso, una cosa muy breve, la misma Meloni fue, por ejemplo, muy anti-europea cuando era candidata, sí. Y hoy día la pragmática, la reina de la pragmática, se lleva de mil maravillas con la presidenta de la Comisión Europea porque tiene que usarlo y ha sido de un pragmatismo, no quiero decir con esto oportunismo, pero de un pragmatismo bien impresionante, y probablemente sea ese también uno de los nueve. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Cristian. ¿Es la despedida? No. Quisiera abrir un espacio porque creo que aquí hay muchos que quisieran hacerles preguntas. Claudio. ¿Qué espacio o rol le ven ustedes a esto que se
se llama el voto útil, el voto oportunista, el voto escondido, en una elección, como decía Daniel, de 13 o más millones de personas que están obligadas a votar, no todos, por cierto, pero, porque si hay un voto que habría votado por todas, seguro, es la NAU de la Católica, ¿cierto? Todos los ex-NAU o NAU actuales eran votos seguros. Yo no los veo tan seguros votando hoy día por Jara. Entonces, y sé de quienes van a votar, sin decirle ni siquiera a su abuelita, que van a votar por Matei. ¿Qué rol ven ahí? Porque ahí puede haber un volumen de votos escondidos que den una sorpresa. O sea, últimamente, si se han dado cuenta, en varias elecciones ha habido sorpresas. La de Bolivia, de luego, no se parece a la chilena, nada. Pero podría ahí emerger esta sorpresa de un voto oportunista, útil, del que no es tan interesado en política. ¿Quién me genera más viabilidad? ¿O qué gobierno va a ser más seguro, más transversal, que ofrece más en economía? Y podría, por lo tanto, más allá de cualquier posición anterior, cambiarse a una candidata como esta. Lo veo improbable, pero voy a explicar por qué. Sabiendo que la adhesión de esos votantes es una adhesión laxa, por decirlo suavemente, no que es el problema que tenemos después, que no es que el candidato gana una adhesión laxa y quiere impulsar un proyecto político cuando la gente no está comprometida con ese proyecto político. Entonces, es un problema. Dicho eso, yo creo que en Chile al chileno le encanta votar ganador, que no es lo mismo que el voto útil y el voto estratégico, pero le encanta votar a caballo ganador porque no le gusta perder. Eso me parece que es un dato. Dicho eso, si es que pensamos que hay un voto de centro asociado a la centro-izquierda que no está dispuesto a votar por Janet Jara, yo creo que ese voto existe. Y yo por lo menos, pero esto es mi experiencia, evidencia anecdótica de ser los sociólogos, pero vale lo que vale, no me he encontrado todavía con ningún miembro del socialismo democrático que me diga en off que va a votar por Jara. Lo que no implica que vaya a votar por Matei, pero no están muy dispuestos a votar por Jara. Eso yo lo concedo. La pregunta es cuántos son. Y si logran incidir en una elección de 12 o 13 millones de votos. Porque si fueran tantos, Carolina Toá habría arrasado en la primaria. Y el hecho de que Carolina Toá fue arrasada en la primaria. Y por tanto, yo no creo que haya que pensar, y esto insisto, esto es lo mismo que decía antes, esto, el comentador de fútbol diciendo que es una chilena en el área, digamos, pero yo no sé cómo se hace. Yo creo que en el centro no hay mucho más votos, en todo caso, en el centro político, así como lo entendemos todos quienes fuimos formados en la cultura política de los 90, donde eso existía y eso decidía elecciones, sin duda. Yo no creo que en ese centro político comprendido así, Evelyn y Matei vayan a encontrar los votos necesarios para pasar a la segunda vuelta. Lo que no significa que esos votos nos vayan a encontrar dando señales de como dices tú, de gobernabilidad, de viabilidad y llevar adelante un proyecto, eso sí. Pero cómo se transmite, a mi juicio, no es a través del centro político entendido de los 90, porque eso nos puede haber gustado mucho, le puede haber dado mucho servicio a Chile, y todo eso lo concedo, pero ya no existe como tal. Dejó de existir, y yo creo que su acta de función final es la derrota de Carolina Toá. Si ahí hubiera habido cientos de miles de personas, Carolina Toá habría ganado. Es lo que yo habría deseado. Me parece una persona, no es mi mundo político, pero extremadamente preparada, profesional, buena política, se echó al hombro del gobierno, o sea, tiene virtudes, uno podría dar la lista de virtudes de ella, no tengo ninguna duda, pero el hecho es que los votos no estuvieron. Los votos no estuvieron. Entonces, si Evelyn Matei quiere ir a buscar el triunfo a los votantes de Carolina Toá, yo creo que tienen que mirar, perdón por decirlo así, hay que mirar los números brutos de esa primaria y cuántos votos sacó ella. Esos son los votos a los que puede aspirar. Por tanto, hay que buscar otra estrategia. Pero, en fin, esto insisto, es fácil decirlo estando sentado aquí. Los comentadores tenemos el privilegio de comentar y no actuar, pues esa es la gracia, ¿no? Por eso la candidatura era al doctorado y no al cargo público. Exacto. Y esta es una conversación que hemos tenido con Claudio. Tengo que hacer el disclosure, digamos. Yo no soy capaz de calcularlo. En eso me pliego al profesor Mansoy, digamos, y hago mío sus opiniones. Y el otro punto, porque entiendo que hay más gente que quiera preguntar, y un poco asociado al aspecto que he mencionado, que hay una agenda muy determinante de la gente demandando ciertos contenidos y todo, también hay una demanda por ciertas actitudes de los candidatos. Y ahí me pasa que el tema de la transversalidad, de la capacidad de diálogo, que yo valoro enormemente, y creo que la política es muy principalmente eso.
además de principios y una serie de otras cosas, pero no estoy tomando distancia de esos bienes, Claudio, ni de esos propósitos. Pero lo que no me queda claro es que la gente, sobre todo el votante obligado, valore esos atributos y esté dispuesto a entregar respaldo electoral porque esa candidata o ese candidato encarnen esa transversalidad, esa capacidad, ¿cierto?, de ponerse de acuerdo. Creo para mal que lo que hay en mucho votante actual, que está, como decía muy bien Daniel, está en Kast, está en Kaiser, está en París y a su forma, es una suerte de cuestión más impulsiva. Es decir, miren, arreglen este problema y los que muestren más voluntad y más disposición a arreglarlo, aunque sea con menos conversación, échale para adelante. Si eso es lo que prima, creo que no concuerdo de que no hay tanta agua en la piscina, porque los que valoran esos son personajes que están más en la superestructura, que la palabra no puede ser más inapropiada, en la superestructura más ilustrada. Paulina, y después ¿sí? Gracias, Margarita. Bueno, hola a todos. Un placer escucharlos desde acá, porque en 5 minutos me tengo que ir a la acción. Al Congreso volando al paraíso, pero sí quiero tomar lo que plantearon ambos. Entiendo, Daniel, que partiste tú, porque yo creo que en el caso de la presidencial para la derecha o para las derechas, la suerte está echada. O sea, no va a gobernar Jara. Y por lo tanto estamos en una primaria larga que termina en noviembre, por distintos motivos que ahí salía esta mañana y requerirá una copa de vino. Pero está abierta la elección entre Matei y Kast. Mucho va a influir lo que ocurra con Parisi, que lo vieron entregando unas hamburguesas en el McDonald's, o sea, y todo suma, dirían por ahí. De Antofagasta, de hecho. No, claro, que la región de Calama, en la región Arrasa, lo que ocurrió la vez pasada, donde estaba todo el mundo sorprendido en Santiago, en los medios nacionales, yo lo vi venir y lo dejé por escrito. Bueno, pero el tema es que, por lo tanto, la gran pregunta, y en lo que estamos, y aprovecho de decirlo acá, donde no hay pocas cabras perdidas, es qué va a ocurrir a partir del 12 de marzo, sin duda. ¿Qué va a ocurrir si gana José Antonio? ¿Qué va a ocurrir si gana la Evelyn? Porque creo que vamos a tener mayoría si es que las derechas se unen. Y tú, Cristian, decías las dos, yo, claro, entiendo el bloque, ¿no? A propósito de las listas parlamentarias. Pero efectivamente yo ocupo un término muy nuestro, muy nortino, el pliquineo va a ser total. O sea, hoy el voto de los Bianchi en el Senado y en la Cámara pesa literalmente más que los 3 de la ADC, que los 2 de Demócrata, que los 2 o 3 del Partido Comunista, si es que suman el Frente Amplio, hablando en el caso del Senado. Por lo tanto, yo sí creo, de que voy a hablar más a lo mejor de lo que podría hablar, porque evidentemente no va a depender solo de mí, pero si a mí me preguntaran, nosotros tenemos el deber de armar una mayoría en el Congreso. Y lo digo antes de saber quién va a ganar, que tiene más valor. Pero creo que si no somos capaces de esta vez estar al menos 2 gobiernos, y ya la pelea será nuestra entre la lista republicana y la de Chile Vamos, pero si no somos capaces de estar al menos 8 años con nuestras ideas, porque evidentemente hay un mínimo común, un fracaso esta vez no eventualmente solo para Chile Vamos, ¿cierto? Que ganamos nosotros, sino que para las derechas. Entonces creo que allí hay modelos que ya han dado fruto, hay gobiernos, en definitiva, que lo han hecho, hay coaliciones que lo han hecho, y eso no significa, y por eso yo nunca vi con tan malos ojos que tuviéramos con esta parlamentaria, porque al final del día es más eficiente, voy a decirlo así. O sea, en Antofagasta se eligen 5 diputados, no hay elección de senador, así que además me va a tocar estar en ese próximo gobierno desde el Senado, pero hoy ya tenemos 2 posibilidades de sacar 2 candidatos de derecha, evidentemente uno de la lista republicana y una de la lista Chile Vamos. A diferencia donde siempre, o desde hace mucho tiempo, estaba sola, o hoy día está Castro, pero teníamos solamente la posibilidad para uno. Entonces, bueno, creo que esa es la gran tarea que tenemos. No es el tema presidencial, cada uno está haciendo lo propio, obviamente cada uno está tratando de hacer la segunda vuelta, pero donde nos vamos a jugar los próximos 4 años va a ser el Congreso. Y con esto termino, pero creo que no es Cristian, entiendo dónde ibas, pero me voy al tiro a que eso eventualmente puede fracasar. Quien llega a gobernar no puede pretender entender que está sumando a las derechas nombrando de manera personal a uno u otro, porque ese uno u otro el día siguiente termina siendo parte del gobierno. Lo que se requiere es un voto, por lo tanto tiene que ser algo institucional.
para que esos votos estén disponibles en el Congreso y de esa manera pueda ejecutar un programa de gobierno que evita lo otro. Bueno, eso. Dije más de lo que era mejor, pero bueno, lo digo a modo personal. Y la última, que Muchas vamos gracias. ahí contra el tiempo. Muchas gracias, Paulina. Tomando algunas cosas que decía la senadora, bueno, republicano ha planteado que era el gobierno de emergencia, con el hecho de que ellos no hayan puesto mucho de su parte para poder tener una lista única, sino de líderes. La mayoría parlamentaria no dan su credibilidad. ¿Qué consecuencias podrían ver? Bueno, además, en reuniones privadas con ellos han preguntado mucho por ideas de qué cosas se puede hacer desde el punto de vista administrativo. No digo solo gobernar por decreto, pero sí tratar de avanzar lo más posible, previendo la dispersión en el Congreso. ¿Qué consecuencias políticas podría tener una administración que deje un poco de lado al Congreso? Porque inevitablemente el Parlamento siempre va a tratar de buscar su protagonismo. Entonces, ¿qué tipo de choque político podría haber ahí en un eventual gobierno de emergencia? Es el choque que atraviesa la política chilena que ha generado. Pero dale. Sí, no, o sea, en fin, es lo que muy probablemente ocurra, porque incluso si las derechas tienen mayoría parlamentaria, y yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dice la senadora, pero incluso en el mejor escenario va a ser difícil buscar todos esos votos. Va a ser muy difícil porque no son uno o dos partidos disciplinados, sino varios partidos parlamentarios independientes, por todo lo que sabemos de la fragmentación del sistema político y por la, no sé cómo decirlo, pero yo creo que el Parlamento que viene va a ser más difícil que este. O sea, por decirlo así, yo voto en el distrito, no me acuerdo el número, que creo que es el 7, digamos, yo miro los candidatos de toda la lista del distrito 7, se lo digo así, muy en serio. Y como ya no se eligen 2, sino que el distrito 7 elige 5 u 8, no sé cuánto elige, pero son muchos, bueno, de esa lista van a salir 8. Y uno dice, es un ejercicio que interesante hacer. Dicho eso, el problema va a estar en lo siguiente. ¿Cuánta legitimidad social tiene el gobierno para impulsar lo que quiere impulsar? La legitimidad social es un concepto un poco abstracto, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Cuando haya que ir al choque, cuando haya que hacer cosas difíciles, ¿cuán detrás va a estar la población? ¿O cuánto te van a abandonar rápidamente? Esa fuerza, que entiendo que es un poco abstracta, pero que existe, es la que te va a decir cuánto puede hacer o no el gobierno. ¿Por qué los republicanos están tan interesados en las medidas administrativas? Creo yo, porque entienden que el Congreso, incluso en el mejor de los casos, va a ser difícil. Perfecto, muy bien. Pero hay que dar señales potentes rápido. Aunque sean señales, yo creo que los republicanos, los que están pensando esto no son lesos. Saben que ni la delincuencia ni la migración van a estar resueltas el 30 de marzo, obvio. Pero el punto es si tú das señales para que los chilenos sientan que se están haciendo cosas. Y esas señales que van a ser costosas en un sentido, se van a poder llevar adelante en la medida en que haya respaldo social para llevarla. Y, muy importante, pero esto ya tiene que ver con la dinámica política, el periodo de lo que se llama luna de miel antes, digamos, es cada vez más corto. Con esto cierro, yo me junté a fines de marzo del 2022 con un amigo que se dedica a la encuesta, y le dije, ¿cómo es el plebiscito de salida? Cuando todavía no se da vuelta la prueba de rechazo, ¿no? Y mi amigo me dice, ¿sabes qué? La luna de miel, el gobierno dura 6 meses, me mostró los gráficos de los últimos 6 gobiernos, y por tanto el plebiscito le va a pegar al presidente Boric durante su luna de miel, por tanto gana la prueba. Tenía razón en lo que decía, era imposible de prever por muchos otros motivos lo que pasó. Pero ¿qué significa eso? Que lo que se llama luna de miel del gobierno, hoy día dura semanas. Hasta Semana Santa, no sé cuándo es. Y por tanto, lo que se haga ahí es fundamental. No se va a resolver ningún problema ahí en ese mes, por supuesto que no, pero la señal que tú des te va a dar la fuerza para seguir avanzando después, creo. Bueno, muchas gracias. Estamos en el tiempo. Les queremos agradecer a cada uno por habernos acompañado hoy. Dejar los invitados a las próximas actividades que realiza el Centro Signos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Y también a seguir conversando afuera con un café para los que hayan quedado con sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.